¿cómo están? Espero que estén increíble donde quiera que estén viéndome. Para seguir con esta serie de esta trilogía que estoy entregando, como de abarcar un poco y comentarles la diferencia desde la experiencia de haber trabajado en cine, en teatro y en televisión. Y hay un video previo que lo pueden ver, aquí se los dejo, sobre lo que es un poquito mi experiencia de trabajar en teatro y las diferencias. Las vamos a ir aquí comparando, ¿no? Esto surge a raíz, para los que no han visto ese episodio de teatro, surge a raíz de un podcast muy interesante en donde están dos actores de teatro hablando sobre cine. Invitaron a un director de cine y empezaron a hablar sobre la actuación de cine y lo complicado que es para un actor de teatro adaptarse al cine y viceversa, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es que los actores pueden tener la teoría de lo que es hacer cine, teatro y televisión, pero no necesariamente la práctica. No todo el mundo va a ser como tan afortunado o tan versátil de poder desenvolverse en las tres ramas. He tenido la fortuna de poder participar en cine, en teatro y en televisión, y desde esa perspectiva es donde voy a comentar mis opiniones y las diferencias que he experimentado yo como actriz, no solamente dejándolo dentro de la teoría o de mi perspectiva como público, sino a través de la experiencia vivida en cada una de esas ramas. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es hacer cine. Dentro de los mitos y realidades, hablaremos de que menos es más. En cine, menos es más. Esa sería la pregunta. O la afirmación, menos es más, cuando estamos haciendo cine. ¿Qué es lo que el actor tiene que tener consciente cuando está haciendo cine? Número uno, el actor debe de entender de cine, entender de cámaras, entender de encuadres y entender de lentes. También debe de entender del guión. El actor tiene que saber qué secuencias se van a grabar el día de su llamado. En la llamada nos dicen, mañana tienes que estar a las 7:30 en tal lugar. Y además nos dan una hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo nosotros vamos a ver el plan del día. Por ejemplo, cuando recibimos esta hoja de llamado, nos van a decir qué secuencias de nuestro guión son las que se van a grabar al día siguiente. En mi caso, lo que yo hago es buscar en el guión que yo ya tengo, buscar qué secuencias son las que van a grabarse. Normalmente en el cine se llegan a grabar a lo mucho 2 o 3 secuencias. No son como los 30 y tantas escenas que se hacen en televisión en un solo día. Con una sola cámara se van a hacer diferentes encuadres. Lleva tiempo, hay que volver a iluminar todo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos van a entregar nuestra hoja de trabajo en donde vamos a saber qué secuencias vamos a grabar. Vamos a acudir al diálogo, nos vamos a aprender nuestro diálogo de memoria y vamos a entender ahora sí en qué parte está contada la historia que vamos a hacer al día siguiente. Porque en el cine no se graba de forma cronológica conforme va ocurriendo la historia. La preparación del actor va sobre la hoja de trabajo, qué secuencias se van a hacer, memorizarse sus diálogos, pero sobre todo, y nunca olvidarlo, es el momento que está viviendo mi personaje. ¿Por qué? Porque cada diálogo tiene que tener una justificación. Mi personaje va a actuar y va a decir, porque hay un contexto. Como actriz, como actor, lo que tienes que entender es el contexto en esas secuencias que se van a grabar. Si mi personaje va a tener estos diálogos, ¿qué mueve a mi personaje contestar lo que está contestando o preguntar lo que está preguntando o moverse como se está moviendo? ¿Qué parte de toda la historia que se está contando y que se va a grabar al día siguiente, en qué momento precisamente está ese personaje? Entender el estado de ánimo en el que está, el acontecer previos a sus circunstancias previas a ese momento. Tenemos un pasado lejano, ¿no? O sea, el pasado lejano es que si mi personaje tiene, digamos, una mujer entre los 35 a los 40 años, ese personaje tiene sus circunstancias pasadas como muy remotas, ¿no?
cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años, 17, 20. Esas son como las circunstancias pasadas, pero las circunstancias así previas, así al momento, es casi lo que ese personaje vivió ayer, antier o en esa semana, que es muy diferente y que me pone en un estado de ánimo completamente distinto a que si yo estoy recordando mi pasado de cuando yo tenía 17 años o 10 años. Lo que yo sugiero es que una vez ya que tienes cuáles son las secuencias que se van a estar grabando al día siguiente, vuelvas a hacer como tu biografía del personaje, de lo que está viviendo. O sea, mañana vamos a hacer las escenas del restaurante. Ok, perfecto. Pero ¿qué estaba pasando antes de que fuera con ese restaurante? ¿Con quién voy a interactuar? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es mi punto de vista de esa persona? ¿Quién es esa persona para mí? ¿Qué representa? ¿Por qué estoy con esa persona platicando? ¿Por qué voy a hablar este texto o estos diálogos con esa persona? Esa persona, ¿yo qué quiero obtener de esa persona o esa persona qué quiere obtener de mí? ¿No? El punto de vista de esa persona con respecto a mi personaje. Y entonces, ya simplemente esto es muy complejo. Si se dan cuenta, no es como que mañana me toca decir, oh, ¿qué onda, güey? No. O sea, es como, ¿qué hace mi personaje en ese restaurante a esa hora? ¿Para qué se citó con esa persona? ¿Esa persona la citó? ¿De dónde viene mi personaje? O sea, viene de su casa, viene de la biblioteca. Aunque no se vea en el guión, necesitamos justificar como toda la situación de por qué estamos ahí. ¿Por qué? Porque va a haber más credibilidad. Porque recuerden, la cámara no miente. La cámara no miente. Y hay que entender que la línea de pensamiento de un personaje es súper importante. ¿Por qué? Porque esa línea de pensamiento bien sostenida nos va a dar reacciones, nos va a hacer que estemos en presencia, va a hacer que podamos escuchar mejor a nuestro compañero, que tengamos reacciones mínimas, que son las que requiere una película. Porque si nosotros tenemos un tren de pensamiento constante, todos esos pensamientos que le está pasando al personaje se van a notar a cuadro. Entonces, ya no tengo que estar preocupada ni siquiera por la actuación. Lo único que tengo que hacer es vivir el momento. Entonces, realmente el trabajo empieza desde la noche previa en que a mí me dan el llamado y me dicen cuál es el plan de trabajo de lo que vamos a hacer al día siguiente. Recuerdo lo importante que es esa hoja de trabajo para un actor. Así que si tú eres un director de cine o un productor de cine, es súper importante que tus actores sí tengan esa hoja de trabajo de lo que va a ser la filmación al día siguiente. Por lo menos va a aterrizar, no sé, en lo que lo maquillan, en lo que espera, en lo que desayuna. Le das esa área de oportunidad a tu actor de entrar en circunstancia en relación al momento que se va a grabar. Y para no soltarlo, es muy importante pues tener la biografía. Yo acudo a los post-its. Si estoy haciendo una película y yo ya sé que tengo ciertas secuencias, lo que a mí me estimula muchísimo es poner en los post-its como Las circunstancias pasadas, de dónde vengo, si vengo de la cafetería, si vengo de la biblioteca, ese día cómo me siento con relación a ese evento que va a suceder. Estoy adelantando mucho a la escena, pero tengo que entender que yo vengo de algún lugar. O sea, no es como que, como en la vida, no te despiertas y le haces así como mi bella genio y ya estás en la oficina. O sea, no, de que te levantaste, abriste los ojos, hasta que llegaste a la oficina suceden un chorrón tal de cosas. Muchísimas cosas. O sea, te puede pasar que no tienes pasta de dientes, te puede pasar que te quemaste con el café, te puede pasar que ya no tienes café en tu cafetera, te puede pasar que te peleaste con tu esposa o que te ibas caminando descalzo y pisaste el juguete de uno de tus hijos. Y aunque todo eso no se vea en el guión, no quiere decir que el personaje no lo vivió. Aunque está en la escena del café, en donde va a llegar a un acuerdo con alguien, ¿no? Digamos que estamos hablando de un personaje que se cita en un café porque se le va a ofrecer como un trato y lo van a cerrar. No va a decir, ay, fíjate que hoy a la mañana me desperté, pero tenía yo frío, luego me bañé y no había agua caliente. O sea, no va a contar eso, pero ya entras en un estado de ánimo de que algo pasó, ¿saben? Aunque no lo estén contando. Porque entonces, por ejemplo, este trato, si se hace o no, ¿cómo me va a afectar?
cómo va a ser la cerecita del pastel en ese momento, porque si en el guión se está contando esa secuencia es porque es importante, pero esa secuencia no es así, a la y se va, o sea, tiene que estar cargada de una realidad previa y de un contexto previo, para que suene lógico. Pero lo importante de hacer todo esto es porque recordemos que en el cine no se graban las cosas ni se filman las cosas conforme van sucediendo en la cronología de la historia. Entonces, nosotros como actores, imagínense, o sea, un rodaje de 9 semanas, como lo que yo hice para una película, o sea, 9 semanas es muchísimo. 9 semanas para contar una historia de 2 horas es muchísimo. Entonces, lo que yo necesitaba era como nunca perder la esencia del personaje en cada momento. Y claro que para eso está el continuista, pero el continuista no sabe sobre las emociones. O sea, el continuista te puede decir, acuérdate que aquí acabas de entrar, pero vienes del funeral de tu papá, ¿no? Él te va a decir nada más eso, pero no te va a ayudar a entrar en la cuestión emocional. Entonces, la cuestión emocional es bien importante como nosotros como actores, decir, ok, como ahorita, que son las 7 de la mañana, traigo a mi cuerpo, a mis emociones, a mi tren de pensamiento, el hecho de haber perdido a mi padre, ¿no? Entonces es bien importante otra vez establecer quién era mi padre para mí, qué siento de haberlo perdido, cómo me siento de ahora en adelante con mi vida sin la presencia del padre. Es muchísimo trabajo de estar removiendo fibras que normalmente pues a mucha gente no le gusta, pero a mí como actriz me encanta. Por eso dicen, o sea, están locos. Sí, un poquito, pero eso también hace que uno como actor y como persona se vuelva más humilde porque alcanzas a entender las circunstancias de la gente, ¿no? O sea, logras ponerte en los zapatos de otros. Con el cine ocurre eso, ¿verdad? Y que en la entrega del teatro habíamos dicho que pues la presencia escénica era lo más importante y entender que la proyección de voz y la energía y entender que las personas de la última butaca tenían que percibir esto, ahora no. Ahora la cámara tiene que percibir exactamente lo que está pasando con ese personaje. Por eso en cine menos es más, pero no quiere decir que no trabajemos. Podemos tener muchísima información en nuestro estado de ánimo, en nuestro tren de pensamiento, tren de pensamiento. ¿Por qué me estoy trabando? Ok. Tenemos que tener mucho trabajo de las circunstancias pasadas, tanto remotas como inmediatas. Un tren de pensamiento muy firme de las cosas que están haciendo ahí. Una biografía o una bitácora de la vida del personaje en cada momento para sostener cada secuencia. A mí me encanta hacer eso. Hay muchos actores que son estrellitas que lo único que van es esto, se posan a la cámara y no les importa absolutamente nada, tiran texto y listo. No sucede nada en la escena realmente. Y tiene una manera súper fría de trabajar. A mí me gusta más profundo, o sea, que haya muchas cosas en el pensamiento de este personaje para poder sostener la realidad de la circunstancia, las acciones y los textos. Espero que esto te haya servido. Si tenías dudas sobre la diferencia de las técnicas de actuación de una y otra disciplina, me encanta hablar de cualquiera. La verdad es que me podría extender, o sea, semanas y semanas hablando de teatro, hablando de las técnicas de cine o hablando sobre lo que hago en televisión, pero menos es más. Así que nos vemos para la próxima. Bye.